Es matemático, escritor, novelista y cuentista. Escribió a comienzos de los años 2000 Crímenes Imperceptibles, un libro que se lee mucho en los colegios y que fue llevado al cine, Los Crímenes de Oxford, película que seguramente viste, de Alex de la Iglesia. Está con nosotros Guillermo Martínez. Bienvenido, Guillermo. Gracias, Martín. Encantado de estar acá. ¿Tenías ganas de volver a algunos personajes, volver a Oxford? Bueno, tuvo que ver en realidad con una idea que encontré casi casualmente hace unos 10 años y que pensé esto debería convertirse en una novela, ¿no? Estaba leyendo alguna biografía de Lewis Carroll por un prólogo que me encargaron para un libro de él, Lógica sin pena. Y me enteré ahí de que él había escrito a lo largo de su vida sus diarios íntimos en 13 cuadernos. Algunos de estos cuadernos desaparecieron en manos de sus sobrinas nietas, que además arrancaron algunas páginas. Pero como eran muy religiosas y seguramente tenían algún remordimiento, anotaron en un pedazo de papel el contenido esencial en una frase de cada página arrancada. Y eso me pareció que podía dar lugar tanto a una novela de Henry James como Los papeles de Aspern, que es un autor que a mí me gusta mucho, como a una novela policial. Como el pedazo de papel fue encontrado en el año 94, que era el año en que terminaba mi novela anterior, me decidí a revivir a los dos protagonistas, Arthur Seldom y su joven discípulo argentino, y a escribir una segunda historia a partir de esto, ¿no? Con una hermandad de biógrafos de Lewis Carroll y la aparición de este papel que pone en jaque todo lo que se sabía sobre Carroll hasta ese momento y que desencadena una serie de crímenes. Leyendo Los Crímenes de Alicia me dio la impresión que te sentís muy cómodo en Oxford, que no sé si es el Oxford real, y te sentís muy cómodo describiendo el carácter británico, como que te divierte esto. Bueno, la verdad que sí, esa es una línea que mantuve a lo largo de las dos novelas. Mi idea es hacer una última que cierre una trilogía, que yo la llamo para mí la trilogía de la lógica y el crimen, ¿no? Me gusta mucho la idea de pensar algunos dilemas de la lógica, algunas paradojas, en consonancia con lo que significa la investigación criminal, ¿no? Pues surgen problemas similares en cuanto al estatuto de la verdad, a las posibles paradojas, a la cuestión de la traducción, a la cuestión del significado de una serie, cuestiones que curiosamente se pueden pensar en los dos mundos, el mundo de la investigación policial y el mundo de la matemática, ¿no? Entonces esa conexión me interesa mucho. Y también sí, la situación de estar como argentino en Inglaterra, también me dio lugar a varias anécdotas y apuntes mentales que de algún modo van apareciendo en las novelas. ¿Qué pasa con la imagen de Dios? Uno de los personajes parece tener un viraje hacia la religión, y ahí hay como una censura de Seldon que ve que la pierde a esta investigadora. Sí. ¿Hay una colisión entre el pensamiento científico, el pensamiento racional y lo que puede ser un pensamiento religioso? Bueno, no necesariamente una colisión en tanto el científico mantenga separados ambos mundos, pero por supuesto que hubo tremendas colisiones. Hubo, Giordano Bruno quemado en la hoguera de la Inquisición, o sea, y muchos científicos que vinieron a continuación muy cuidadosos de la forma en que, comunicaban sus hallazgos y sus pensamientos. Y de algún modo hay cierta predilección, no solamente en la cuestión religiosa, también durante la época, del socialismo, en los países socialistas se apostaba más por ciertas soluciones optimistas, sobre el avance del cosmos, ¿no? Y también el Papa, por ejemplo, prefiere la idea del Big Bang, ¿no? Porque también la idea de que haya un principio coincide con la descripción bíblica del fiat inicial. Entonces,
Es decir, en la medida en que los científicos puedan realmente separarse de los prejuicios ideológicos, religiosos, etcétera, y tener la libertad para poder mirar las cosas de todas las maneras posibles y encontrar la que mejor se ajuste, digamos, a las comprobaciones, finalmente, no hay necesariamente colisión. De hecho, hay muchos matemáticos que fueron religiosos, muchos físicos que también fueron religiosos. Pero sí me parece que en la novela yo quise apuntar, sí, a lo que percibía Seldon como un regreso al catolicismo infantil, se dice, ¿no? A la idea de que uno tiene un ángel de la guarda, claro, ¿no? A la idea de un Dios personal que vela por cada persona, a la idea de un Dios moral. Eso es lo que le parecía a él una regresión en la alumna, no el hecho de que tuviera alguna idea religiosa. Y no quiero adelantar, pero digamos, hay un doble filo en esto. O sea, la alumna también tenía su razón para esta especie de regreso, claro, a la religión. Guillermo, ¿puede hacerse una escisión entre el autor y la obra del autor, que haya un hecho que manche la historia de un escritor, también mancha la obra? Yo creo que no, y eso hay que ser muy cuidadosos en ese sentido. Me parece que uno tiene que hacer un esfuerzo de dejar de lado las consideraciones morales y de época muchas veces, porque eso está asociado también con cómo se miran las cuestiones en cada época. Y a veces se les hacen cumplir a los autores, cargar con la moral dominante en cada época. Pero de todas maneras, aún cuando nos parezca el antisemitismo de Céline, por decir algo, ¿no? Vamos a tirar en Viaje al fin de la noche. Lawrence Darrell tuvo una relación incestuosa con la hija se suicidó a continuación. Tiramos el Cuarteto de Alejandría. Sí, algo que surgió sobre Simenón también. Simenón, claro. El mismo Neruda, que confiesa en sus memorias que alguna vez violentó a una mujer. Casanova, que cuenta una violación dentro de sus memorias. En fin, hay que aprender a poder justamente dejar de lado. Para mí esto es algo muy claro que no es de ahora. Yo tengo una novela que se llama La mujer del maestro, que el tema central, mi segunda novela, es la vida privada versus la obra del artista. Y ahí digo que, primero, que a los artistas no hay que mirarlos demasiado cerca, porque es como las pinturas, que cuando uno se acerca demasiado a una pintura ve los grumos. ¿No es cierto? Claro, claro. Y por el otro lado, que siempre el artista en su vida debería ser inferior a la obra, porque hay un elemento de egoísmo, de consumición, de expiación en el arte. Y además el arte es la indagación del mal. O sea, no hay literatura, para mí la esencia de la literatura es el mal, lo perturbador, aquello de lo que no hablamos en general, aquello que o nos avergüenza o nos atemoriza, lo que queda fuera de la capita de civilización. Pues si no, tendríamos literatura de buenas intenciones. Es decir, para mí... como te digo, no hay literatura sin el mal, no hay Caperucita sin el lobo, ¿no? O sea, tiene que haber el elemento de perturbación. Guillermo, en la apertura hice referencia a tu condición de novelista y también de cuentista. Cuando tenés una historia, cuando encontrás un personaje, ¿ya te proponés desde el arranque lo que vas a escribir? ¿O el desarrollo de esa historia te va llevando? Decís, bueno, acá tengo una novela, acá mejor un cuento. En general, casi todas mis historias se me ocurren como cuentos y están apuntadas como cuentos. Pero muchas veces ocurre que al empezar a escribir aparece alguna idea que yo llamo teórica, ¿no? Por ejemplo, en La muerte lenta de Luciana B., la idea de hasta qué punto una serie de coincidencias se puede interpretar como una causalidad, ¿no? Porque muchas veces eso ocurre también en el pensamiento científico. Bueno, ¿es relevante estas coincidencias? ¿Hay algo que esté por detrás? O sea, ¿cuándo el azar deja de ser considerado azar y uno empieza a pensar que hay una razón por debajo, una causa? Bueno, esa fue una idea abstracta que apareció a medida que iba avanzando con la novela. Entonces, cuando aparece una idea de tipo teórico, entonces prefiero tratar de desarrollarla en el marco de una novela porque me da más espacio para
que el elemento teórico no ahogue la trama y para que sigan viviendo los personajes y el elemento de tragedia que tiene que haber para mí en general en las novelas. Guillermo, antes de agradecerte tu participación en los otros libros, aquí en el canal de la universidad, no puedo dejar de preguntarte por esta carta al futuro presidente que han firmado muchos escritores en la Argentina, sí, no solo en Buenos Aires, aquí en Mar del Plata también lo han hecho, sí, sí, y que te ha tenido como uno de los firmantes. ¿Cuál es la esencia? ¿Cómo surgió esa idea? En realidad surgió en una conversación que tuvimos con Claudia Piñeiro, tanto ella como yo y otros autores habían recibido algo así como acercamientos de distintas personas que estaban trabajando hacia un futuro Ministerio de Cultura. Y entonces pensamos, bueno, ¿por qué no? Hay algo así como una oportunidad quizá de que se nos escuche en este momento. ¿Por qué no convocar a todos los escritores para pensarnos como colectivo y poder decir las cosas, no lo que yo pienso, lo que piensa Claudia, sino tratar de preguntar a gente que ha estado también, que tiene mucha experiencia en bibliotecas populares, en planes nacionales de lectura, consultamos a personas como Julia Magistrati, a Mempo Giardinelli, a Graciela Vialet de Córdoba, a María Teresa Andrueto, acá Osvaldo Picardo, que estuvo muy vinculado a las editoriales universitarias, así gente que sabe hacer las cosas. Pues muchas veces los autores, bueno, estamos como cada uno inmersos en escribir sus novelas, su mundo, pero hay toda una cantidad de pensamiento puesto en cómo organizar la industria editorial, cómo llegar con los libros, una vez que los libros están en las escuelas, cómo hacer que los chicos los lean. Entonces, nos interesaba poder a la vez convocar y poder proponer cosas que luego puedan implementarse hasta el final, que realmente sean efectivas en algún punto, que no queden como declamación, que a veces ese es el destino de los documentos. Entonces hicimos un primer documento muy básico con la idea de abrir una ronda de consultas en todo el país y fue extraordinario. O sea, ahora hay más de 600 personas que han firmado. Acá se han juntado más de 100 escritores con propuestas muy interesantes. Vi hace poco que están una nota en el diario con las propuestas. Desde Córdoba nos llegaron muchas cosas, de Tucumán también, el noreste, el Poetas del Sur, desde Formosa. O sea, realmente creo que encontramos una manera de comunicarnos entre nosotros para poder llegar a una conversación con quien sea futuro ministro de Cultura y plantear algunas cuestiones básicas que nos parece que tienen que mejorar, ¿no? El Instituto del Libro, cómo llegar con los libros a los colegios, cómo convertir al escritor también en parte de ese proceso de poder ir a conversar con los chicos en los colegios una vez que se han leído los libros. Muchos lo hacemos, pero de una forma casi como espontánea, de acuerdo al profesor que hay en cada colegio. Pero tratar de pensar formas de que el libro esté en otros ámbitos no convencionales, que los libros puedan vivir en la adolescencia, que es el momento ideal en que los jóvenes están en la búsqueda de la clase de respuestas o preguntas que abren los libros. Guillermo, muchas gracias. No, al contrario, gracias a usted. Los otros libros desde la Feria Mar del Plata, Puerto de Lectura.